Hola, buenas tardes. Estamos en Reflexionando Juntos. Hoy es 16 de agosto a las 18:15 y estamos preparando, armando este espacio que llamamos Reflexionando Juntos. Como siempre, la idea de reflexionar es poder repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. La idea es que tengamos una buena relación con nosotros, con los otros, para que seamos nosotros, y con el medio ambiente todo. Justamente el tema de hoy, que lo vamos a tocar más adelante, tiene que ver con la autocrítica, que tiene que ver con reflexionando, que ya lo vamos a tocar en su momento. Primero vamos a hablar un poco del programa anterior, que fue realmente muy bajado, muy visto, y tuve muchas respuestas. Cuando hablamos del no aborto, del aborto, la ley, y Víctor quiso hacer un planteo de que el no aborto era, o el no aborto era una manejo de los órganos del control de natalidad del exterior. Tuvimos una mirada diferente, pero eso es lo enriquecedor de este espacio. Y hubo felicitaciones, mucha gente, sobre todo gente que pensaba de otra manera, que pertenece a una línea religiosa que yo critiqué, que era el Opus Dei. Sin embargo, nos felicitó. Es una persona que me conoce hace muchos años y yo lo conozco. Es decir, no estamos en la misma línea ni política ni religiosa, pero no obstante, él superó su diferencia y nos felicitó diciendo, yo le digo, te agradezco mucho por haber podido, tu felicitación es muy importante, porque es de una persona que está en otra vereda, para llamarlo de alguna manera. Dice, yo reconozco cuando se puede hablar de otra manera. Así que me gustó mucho, gracias Marcelo, te estimo mucho y te quiero mucho, vos sabés eso. Y también me llamó un primo mío, en la cual yo hablé en su momento de que muchas veces yo planteo cosas, sobre todo con Israel, y ellos son muy sionistas, es muy sionista, sobre todo este chico. Es presidente de una institución de la comunidad de Argentina, perdón, de Argentina. Y me decía así, realmente a veces me da bronca, pero te digo un beso y se acaba el problema. Y eso creo que son situaciones muy agradables, muy lindas, porque podemos pensar diferentes, pero nuestros sentimientos, tanto como Marcelo como con este chico, como Freddy se llama, Freddy, total, no creo que se den cuenta el nombre, el apellido. Freddy, nos queremos mucho. Y es agradable que te puedan decir, pienso diferente porque ahora te quiero, ¿no? Cuando uno piensa diferente al otro y dicen cosas, se enojan. No hay enojo. Hay diferencias de posición nada más. Pero hay amor entre estas personas. Me encantó. Bueno, ahora me hicieron una pregunta, Víctor. ¿Qué es el caballo de Troya? Que yo dije en su momento que Macri para mí tomaba, sobre todo manejado por Durán Barba o ideado por Durán Barba, el caballo de Troya. Y mucha gente no sabe qué es el caballo de Troya. ¿Querés explicarlo vos o que lo explique yo? Explicar vos, El caballo de Troya la idea es cuando querían, conocer la historia de la guerra de Troya, que tenían que entrar a la guerra de Troya y cuando van los que van a atacar los griegos para entrar a Troya, arman como un caballo como si fuera un ariete. Y este caballo, vienen los troyanos y lo ven, salen corriendo y los espantan aparentemente los griegos. Y los griegos salen corriendo abandonando el caballo de Troya. Los troyanos lo toman como una victoria y llevan el caballo adentro de la ciudad que estaba todavía en cerco y una gran empalizada para entrar y lo llevan a la ciudad de Troya como un margen, como una muestra de triunfo y lo llevan. Se lo llevan al caballo de Troya y lo hacen entrar, que era muy grande. Pero he aquí que adentro del caballo de Troya había soldados griegos. Entonces cuando se van y todos tan contentos los troyanos, toman vino, joden, dan divertimento con sus mujeres y se van a dormir. En ese momento
los griegos que estaban dentro del caballo de Troya salen del caballo y abren la empalizada y logra que todos los griegos entran y provocan la derrota al pueblo troyano. Entonces se dice, cuando uno hace una situación como si fuera, es un caballo de Troya. ¿Me expliqué cómo es? Claro. Es el caballo de Troya. En la mitología, viste, muestra el mito que parece que lo toma todo, pero puede cambiar. Es lo mismo que también en otro nivel, en esto de la mitología de Homero, le pasa a Aquiles, el talón de Aquiles, la debilidad, el punto débil, que implica también que siempre parece que es infranqueable, inviolable, es poderoso total, y siempre hay un punto. Sí, sí, pero Es distinto, yo sé distinto, pero yo busco el sentido simbólico. Sí, sí, sí. Y acá también Que puede tener más que en tal. la Eneida está Virgilio, ¿no? O sea, Virgilio, los romanos. los romanos. También lo toman en varios lugares el que caballo de Troya, pero es muy interesante como un trofeo que parece Sí. fuera un gran triunfo termina siendo el motivo de su derrota. Exacto. Bueno, ahora vamos al tema de hoy. El tema de hoy vamos a tocar el tema de la autocrítica. En esto que es un testeo de cómo es el tema autocrítica. ¿Qué hice yo? En Facebook publiqué un artículo, un artículo, un comentario, que decía que tengo amigos que votaron a Macri. Ante la gravedad de la situación económica, ¿qué hace la gente que votó a Macri? Lo sigue hablando mal de Cristina. O sea, como si Cristina sea la responsable, o sea, todo lo malo y la corrupción, y no habla mal de Macri el tema económico, sino habla mal de Cristina. Por otro lado, los que vemos el tema corrupción y lo votaron a Cristina en su momento y al grupo K, cuando hablan no asumen en ningún lado que el grupo K aparentemente hay una gran corrupción y hablan mal de Macri. Es decir, ninguno asume su grado de responsabilidad por haber votado a Macri y o a Cristina, y lo único que hacen cada uno es hablar mal del otro a quien no votaron. Entonces yo pongo que les repregunté, yo como tengo amigos de muchos lados, les repregunté de un lado y del otro si no se sentían responsables de haber votado, en el caso de la corrupción, a la gente de Cristina, y en el caso del problema económico al grupo Macri, siguen insistiendo en hablar mal del otro y no asumir, o sea, no se siente para nada responsable con su voto. No escuché a ninguno que asuma una responsabilidad, salvo alguno para asumir que tal vez fueron engañados, aunque sea. No asumen que tampoco fueron engañados. Siguen hablando mal del otro. Entonces yo me doy cuenta que lo que falta es capacidad autocrítica para darse cuenta, porque no son mala gente, pero no pueden asumir que tal vez fueron engañados, o que tal vez no entendieron, o que tal vez están confundidos. No, hablan mal del otro como único responsable. No pueden asumir su propia responsabilidad del voto emitido. Entonces, yo me doy cuenta que hubo más de 40 comentarios entre el público y privado, mucha gente opinó de este tema, y todos seguían eso, salvo uno es más, uno me puso, José, tenés razón, lo que nos falta es poder tener autocrítica, algo así. Y otro se enojó conmigo porque yo no hablaba mal a quien él no quería. Pero como vos, que sos un profesional inteligente y reconocido en Rosario, no sos capaz de hablar mal porque me exigían que yo hable mal del otro, o sea, a quien no le quiere. No importa, no voy a poner a quien no quiere, pero, o sea, y aparte minimizaban, porque no vas a comparar lo que hizo Macri con lo que hace Cristina, porque lo de Cristina es una corrupción total, y lo de Macri es nada más que un tema económico. ¿Viste? Es muy, muy loco cómo nos ponemos capacidad de tener autocrítica. Sobre todo este que se ofendió, ¿viste? Y es un tipo, a Cristo no quiero. Y tengo estima por él. Entonces, lo que se me ocurrió con Víctor, hablando de esto, o sea, esto lo hice como un testeo de lo que nos está pasando, hablar sobre autocrítica.
Entonces la idea, Víctor va a empezar a hablar de autocrítica, después completo yo y después debatimos. 8 o 10 minutos, vamos Víctor, todo tuyo. Sí, esto es un juego para pensar, para entrar justamente en reflexionando juntos. ¿Fui claro? Sí, yo te voy a tirar algunas puntas para ver si todo lo que quiera, a la gente fundamentalmente. Creo que el tema, claro, es muy antiguo, es de los tiempos donde el hombre empieza a pensarse a sí mismo. El ser y el hacer siempre, ¿no? Siempre esa discusión entre lo que es realmente y que no descubrió y que va los siglos y milenios descubriendo. Podemos volver allá a la parábola de la caverna de Platón, donde había que salir, ¿no? De ese sitio donde uno estaba encerrado, conocer el mundo, verlo, exigirlo y preguntarse. E insisto en esto, preguntarse. Y salto milenios, porque uno realmente se pregunta a veces sobre la realidad. ¿Nos preguntamos? ¿Somos honestos en preguntarnos? ¿Y nos involucramos nosotros adentro de esa realidad, preguntarnos más? Es decir, estoy mal. ¿Por qué estoy mal? Tema que uno diría, bueno, pero eso está en el círculo de lo psicológico. El psicoanálisis ha estudiado mucho, la psicología social también, para involucrarnos más en el medio, en el grupo que nos contiene. Esto en el siglo XX prácticamente decir, bueno, es materia cerrada. La fenomenología, que sería la filosofía aplicada a los hechos concretos, a los fenómenos incluso sociales, para sacar incluso algo no superador, pero sí complementario de psicología, como fue la sociología, para saber en el medio donde nos constituimos, y justo la sociedad, para saber a quién votamos, a quién elegimos, a quién nos representa. ¿Nos preguntamos? No. ¿Saben por qué no nos preguntamos? Yo creo que esto del etnocentrismo, es decir, el hombre en el centro de todo, que ya viene de los antiguos, de Ptolomeo, cuando el mundo se pensaba que la Tierra tenía el centro de todo y el Sol incluso giraba alrededor de ellos, que tenía todo el poder, fue recreando una visión que después se derramó y se destruyó por completo cuando vino Galileo Galilei y dijo, no, me parece que hay otro que domina sobre lo que es este sistema de vida. Y habló del Sol, y que había un sistema donde heliocéntrico. Y Nicolás Copérnico lo mantuvo secreto hasta su muerte, porque pensaba que también iba a ser materia de la Inquisición. Totalmente. Fíjense en ustedes, nosotros hacemos lo mismo. No eso porque nos van a matar, que va a venir Torquemada, que van a venir, qué sé yo, vaya a saber quién maldito a matarnos. El ostracismo, ¿no? Claro, pero nos encerramos. El político afuera. Exacto. Pero hay articulaciones muy modernas que por ahí nos tomamos en cuenta. La manipulación que empieza justamente ya en el siglo XIX para imponer el poder de los poderosos. Y voy repitiendo casi las palabras, no es una tautología, pero el poder de los poderosos, ya a fines del siglo XIX, y hablo de Norteamérica porque en cierta medida es la vanguardia del poder económico mundial. Y ahí la gran concentración, las grandes transnacionales, estaba, me acuerdo, el grupo Rockefeller y JP Morgan, por un lado, y Carnegie por el otro, que era el que tenía el acero, y todos lo codiciaban, y lo jodieron. JP Morgan se alió a Rockefeller, lo reventaron, así nomás concretamente. Y después eligieron un presidente. Dice, bueno, ahora ya basta, nosotros producimos, pero tenemos que tener un presidente. Tenemos que tener un presidente. Fíjense en Argentina, tenemos que tener un presidente. Piensen, escuchen más bien, ahora me escuchan, pero piensen. Reflexionan, tiene que tener un presidente representante del Círculo Rojo, de los poderosos. Bueno, allá en Norteamérica, siglo XIX, fin del siglo XIX, lo tuvieron a Woodrow Wilson, cerca de 1915, por ahí fue. Bueno, después, gracias a todos estos muchachos, se vino la gran debacle. Ellos fueron un poco los que originaron la famosa caída del año 29, que cayó la bolsa, el gran crack mundial. Fue la crisis más grande de todas las que se ha visto hasta ahora en la historia, más grande que la del 2008. Porque la 2008 no podemos resolver todavía. Va a ser más grande. Ahí había hambre, la gente comía en la calle. No, fue tremendo. Y aquí en Argentina lo vivimos. Mi padre mismo me decía, el hambre que padecían, gente que venía de abajo, en el año 30 vivía su peripecia. Estas cosas hay que tomarlas en cuenta, porque después a partir de ahí se vinieron el manejo de los medios masivos de comunicación. A ver si el New York Times, pero después vayamos al tema de la historia, el famoso Marshall McLuhan, contra el que he luchado intelectualmente, lo despreciado, rechazado, pero después lo terminé incluso amando porque es un desgraciado, manipuló a todas las sociedades,
ayudó a que viniera la publicidad y que hicieran, bueno, el medio el mensaje, el medio el masaje. Y se crearon y se inventaron también los presidentes. Es que estamos llegando a la actualidad. Se inventaron todos. ¿Pero para qué? Para mantener un sistema de vida. Por eso es tanto, aquello que dice, yo soy de Macri, yo soy de Cristina, y los dos son burgueses, los dos son del capitalismo, así le digo claramente. Claro, lógicamente, Cristina le daba más a las mayorías. Esto, bueno, este ya es un neoliberalismo demasiado descarnado y deja mucha gente afuera. Es decir, con Macri podemos ir claramente, es inviable el proceso. Si fuera un neoliberalismo más entemperado, con otras características, sería viable. Pero así es, les digo claramente, es inviable. No quiero decir que uno está directamente en contra de que sea él. Macri utilizado, es uno más. Da la carita porque ha sido parte de un grupo, y es parte de un grupo económico, que es afín a los poderes que se necesitan. De ahí que, bueno, la gente, en cierta medida, por un lado, cree que elige, pero no elige. Le ponen a quien tiene que elegir. Y por eso quizás también le cuesta mucho la autocrítica, porque se da cuenta tarde. Yo le digo claramente, yo personalmente lo voté 2 veces a Menem. Mirá, fíjate desgraciado. Y le voté en blanco a Perón. Miren mi historia. A Perón y a Cámpora voté en blanco. ¿Se hablando? En el 73 voté las 2 veces en blanco. A Cámpora y a Perón. Y le voté 2 veces, no me acuerdo, en el 89 creo que fue, después en el 94, a Menem. Fíjense en ustedes, mi historia, ¿no? ¿Y el 73 que votaste? ¿Alfonsino? No, voté a Luder. Fíjate vos las contradicciones. Si vos soy un tipo de izquierda, la izquierda, bueno, que no acepta ninguno todo. Ni siquiera esta izquierda letánica, digo yo, estos grupos que se meten en el Parlamento, que están jugando, pero en definitiva no tienen nada que ver con las transformaciones sociales. Son puntitos, digamos. Profundizan algunas cuestiones laborales y nada más. Pero ¿qué quiero decirles? Que es muy difícil llegar a elegir cuando se marca dentro de lo electoral y lo que define una sociedad. Yo creo que los caminos vienen por otro lado. Por eso, cuando José impulsa este tema, la autocrítica, implica mayor conocimiento, pero mayor conciencia sobre aspectos más amplios todavía de esta sociedad. Aspectos que incluso hacen a nuestra forma de ser. Nos acomoda vivir bien, no nos importa el otro y después entonces gritoneamos por otro lado, como haría Altero, digamos. Por eso también hacemos eso, lo que hacen también los poderosos. Es decir, no somos nada extraño, ni siquiera los corruptos tampoco, porque todos tenemos nuestras pequeñas corrupciones o corruptelas diarias. Eso hay que decirlo. Las avivadas y demás. Cada uno la puede confesar, todos tenemos. Aunque sea por un pesito, aunque sea no pagar un boleto, ponerle del colectivo, qué sé yo. Cualquiera esa estupidez, pero tenemos eso de acortar los caminos. Por eso digo que lo que apunta, me parece, José, la autocrítica implica encontrar al ser humano más interiormente. Y yo digo, en estos tiempos, más allá de las cuestiones concretas, estratégicas, lo que falta, y él lo hablaba de la emocionalidad. Yo digo que hay que poner los sentimientos, el corazón. Hay corazones muy fríos. Hay que calentar los corazones, pero los corazones que impliquen amo al prójimo y empezar a amarlo. En el buen sentido, respetarlo. Él bien lo expresaba así, bueno, que a pesar del disenso, yo quiero a mis amigos. Lógicamente, eso es mucho más importante que lo que uno puede articular a veces en lo que piensa racionalmente, sino que sus sentimientos, que son de buena talla, que están dentro del corazón, sirven. Eso hay que yo creo que potenciar. Ahí está el tema que nos puede abrir ese camino de ser más sincero y decir, bueno, pucha, en esta me equivoqué, soy autocrítico. Yo lo tiro más o menos en general así porque me parece que quizás se podría hablar mucho más de historia, de posturas así filosóficas, de todo lo que queda el conocimiento humano universal durante milenios, pero incluso de lo estratégico actual. Pero creo que lo dejo un poco de lado porque lo importante es más el ser humano, darse un espejo y verse mucho más interiormente, sobre todo los sentimientos a uno mismo. Bueno, terminaste vos Sí, ahora sí, por sí. primera parte. Yo lo que hice es, me puse a escribir qué es autocrítica, para poder entender. Y voy a tratar de leerlo porque lo escribí muy puntualmente, muy conciso, pero creo que muy representativo. Y puse, es un juicio crítico, crítico como científico, no crítica como criticar, sino como mirada científica, que se realiza sobre obras o comportamientos propios. Y en ella no hay que fijarse, no hay ningún matiz negativo, ni tampoco positivo. Es una definición completamente neutra.
Es una situación como ir al baño. Es como poder hacer caca, poder limpiarse por dentro. Porque si vos no vas al baño, no vas de cuerpo, te intoxicás, te enfermas. Y la autocrítica es una limpieza de mi mente, de mi psiquis y de mi espíritu. No es un decir, sino un sentir, un hacer y un pensar. De reconocer, o sea, reconocer, y una modificación de su conducta si correspondiere. Conducta y o comportamiento. O sea, no es un me arrepiento, me golpeó el pecho como hacen los católicos que van a la iglesia y un arrepentimiento como si fuera autocrítica, pero no hay cambio de conducta. Y lo importante de la autocrítica es poder hacer el cambio de conducta. Tampoco la autocrítica, que es muy impiadosa consigo mismo, y a la gente la inmoviliza, la deja inmóvil, tampoco sirve. La idea es que sea un motor, aunque sea para no hacer, pero como una actitud positiva, para poder modificar ese comportamiento, conducta que tengo. Y darse cuenta, el insight, de poder ver otra forma posible. Es actitud científica de su comportamiento y conducta, tratando de rectificarla para lograr situaciones que produzcan un bienestar, aunque aparentemente al principio da bronca y da un malestar, porque el bienestar puede ser que primero provoque una situación no agradable. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, tengo que tomar remedios que no son ricos, pero no tengo más posibilidad que tomar ese remedio para curarme. O la persona que es adicta a cigarrillo o a droga, lo que sea, para cuando provoca o produce el estado de abstinencia, está en un momento malo y crítico, pero tiene que pasarlo para poder superarse su adicción. Con la conducta es lo mismo. Uno está cómodo teniendo una actitud y una pero sabe que para modificar le va a costar laburo, le va a costar trabajo cambiar esa conducta y ese comportamiento. La persona que es golpeadora, por ejemplo, hasta da placer a muchas personas poder golpear a una persona, o el que sufre. Patológico ya pero tiene que pasar, psicopático ya. Pero tiene que pasar por un proceso de curación que tiene que ver con una rectificación de su conducta, que tiene que ver con su autocrítica. O el alcohólico, ¿me explico? Sí. Entonces, hay que producir un bienestar a corto o mediano o largo plazo para pasar el proceso, para consigo, para los semejantes y para el medio ambiente todo. O sea, en una situación ecológica. Logra, con esa nueva estrategia de vida, una vivencia armónica con el cosmos todos, y no enfardar permanentemente a los otros, que las desgracias que yo tengo de no manejo de mi vida es culpa siempre de los otros. Saber que a veces no puedo manejar situaciones, pero tomar conciencia de que ese no puedo, sabiendo que soy consciente de que no puedo y por qué no puedo, pero no rápidamente Macri tiene la culpa, Perón tiene la culpa, o Macri tiene la culpa, o Cristina tiene la culpa. Darme cuenta de que hay cosas que puedo y no puedo manejar, pero sabiendo que las culpas no es que me pongan en tu pasiva, sino elijo un camino de no hacer como acción. Tal vez estoy muy complejizando la cosa. No. Como una acción, la no acción, para darme cuenta que puedo vivir más armónicamente con lo que me tocó vivir en ese momento. Es decir, yo estoy nadando y vi una creciente y estoy contra corriente, no voy a nadar locamente contra corriente. Me tiro a orilla y paro y salgo del río. Entonces, es un poco la idea de ser consciente y tener actitud crítica con uno mismo. Científica lo crítica. Es una permanente actitud de autoobservación. Y acá está jugando el famoso tema del sujeto observador observado. O sea, tengo un doble rol conmigo mismo en un laboratorio. Me miro como miro. Permanentemente estoy en actitud de observación con mi ser, con mi comportamiento, con mi sentir, con mi pensar y con mi hacer.
Y si cuando puedo ser consciente de eso, considero que tal vez tenga que modificar cosas, tenga la valentía de hacerlo. Porque en esto hace falta acción, inteligencia y voluntad. No es tan fácil tener autocrítica. Pero voy a repetir, la autocrítica es decir, no, yo soy vago y me quedo como vago. Mucha gente dice, no, yo soy fumador y me quedo como fumador. Y me estoy haciendo un cáncer de la puta madre. Entonces, cuidado con esto. Uno tiene que tener mucha conciencia y no creer que por ahí la iglesia, digo la iglesia o el templo, lo que sea, el día del perdón los judíos, y asumir, perdón Dios mío, perdón los otros, y después al día siguiente hago exactamente lo mismo. No hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay autocrítica. La autocrítica implica cambio de comportamiento si soy consciente de ese comportamiento. Ahora, yo la duda que tengo ahí es, tomando más masivamente la gente, ¿quién puede llegar a tomar conciencia de eso? Porque yo hablaba de los elementos, las armas secretas, Manse Parker hablaba eso en los años 60, justamente con esto de la manipulación de los medios masivos, de todos los medios, y estamos hablando de lo embrionario, todavía no había llegado a internet, nada de super electrónico. ¿De qué manera se va formando otra conciencia? Ahí si tomamos, yo tomo punto de vista, lógicamente, mío materialista, el modo de producción, y el modo de producción del sujeto creo que está cambiando. Y últimamente, prácticamente, vos lo planteás bien como sujeto individual, pero está el sujeto que ya es social y manipulado. Es lo que se está haciendo ahora, en el siglo XXI. Y eso a mí me preocupa. Ya sé que la gente que por ahí hablamos es gente más o menos nuestra edad, un poco, poner 10, 20 años menos, pero más o menos dentro del mismo molde, del siglo XX todavía. Pero ya estamos siendo impregnados de todo esa reconstrucción del sujeto, o sea, se llama la desconstrucción y construcción del sujeto actualmente. Y lo habla el neoliberalismo, plantea eso también. No solo las relaciones económicas por arriba, los que se comercializan, lo que como vivimos el estándar, sino el ser humano, qué es lo que intenta vivir, incluso sus relaciones familiares, cómo las va cambiando, de los hijos, de los nietos. Es una cuestión, es una vorágine que todavía no nos damos cuenta. Mira, yo digo que la gente, yo sé que me han criticado por el tema esto que yo siempre voy con la nanotecnología, lo hubieran escuchado el día, creo que fue 2, 3 días atrás, con Alejandro Fantino, el periodista de Estados Unidos, Oppenheimer. Argentino. Es argentino. Es argentino. Estaba en Miami con En una época fuimos amigos con él. Mirá vos. Sí, sí, sí. Viajamos juntos varias veces a Buenos Aires. Sí. Fíjate vos, escribió el último libro, hace interesante leerlo, Sálvese quien pueda. Así Él es. dice, 47 empleos que hay ahora, dijo 15 años, después chicos, a 10 años no van a estar más. Y hablaba que, por eso habla Sálvese quien pueda, todo viene de la mano de la distancia, de lo virtual. Eso cambia el sujeto, esto es otra construcción. Yo sé que aquí estamos muy atrasados en el sentido que estamos apegados todavía. Y bueno, es bueno por el tema de la familia, nuestros vínculos que buscamos lo afectivo, pero nos están cambiando la cultura, entendamos eso. Y cambian, ya cuando llega a cambiar la cultura, cambia toda la forma de lo que es la visión del mundo. Y creo que es cierto, en 10, 15 años, no sé si estaremos nosotros, pero los que vengan, y bueno, agárrense Catalina, Víctor, es otro símbolo y otra forma del sujeto, el concepto de ellos, y también la autocrítica. De la crítica hacia real y la autocrítica. pero ¿sabes qué pasa? Ayer justamente estaba en una charla con gente y hablamos del tema. Entonces me decían que yo por ahí soy muy utópico, pensando en que hay otro mundo y estoy hablando con valores de un mundo viejo, un mundo que fue. Yo decía, no, estoy hablando con nuevos valores. ¿Por qué? Pues yo creo que estos valores es mi mirada, mi concepción. Es la moral y la ética. Pero mi concepción es que si seguimos en este mundo como estamos, el mundo va a la destrucción. Sí, sí. Se plantea el desarrollo tecnológico frente al desarrollo social. Por eso insisto con la película, en la serie esta de Al Gore, Una verdad incómoda, en la cual habla del tema ecológico, de lo que nos está pasando con el clima, simplemente con el clima, sí. Y la voracidad de consumo de la gente, cómo está llevando a un estado al planeta de riesgo, peligro, pero él lo plantea con estadística, y vos lo ves naturalmente lo que está pasando en el mundo. Entonces, cuidado con esto cuando hablamos
No, porque los viejos valores, hay otro modelo. Pero yo creo que ese modelo lo está llevando. Es lo que yo creo, ¿eh? También estoy equivocado. Ojalá que esté equivocado, como No, planteo yo siempre. creo en algo nuevo, lamentablemente. Pero Creo creo que que lo no. acepto, que va a haber un nuevo orden mundial, Pero que es se que, hable de un solo gobierno. pero, Y te digo lo que vos decís, lo de lo climatológico. Por eso el Papa, también el Papa como Al Gore, él en su, ¿cómo se llama? Su encíclica lo habló exactamente. claramente a dónde vamos. Pero guarda que hay fuerza, vos no crees mucho en los grupos eso extraño ahí, pero la tecnología HARP, que es electromagnetismo a distancia, digamos a 5.000 kilómetros de distancia, de cambiar toda la atmósfera, está. Y lo otro, ahora está el manejo de energía antigravitatoria, que puede provocar los famosos tornados. Y yo les digo, les anticipo, yo diría, este brujito no, espérense, lamentablemente falta un mes nomás. Espero que en el Caribe no existan cosas peores que el año pasado. Peores que el año Cada pasado. tsunami, todas esas cosas, Sí. hablando, terremoto. Sí. Vos fijate cómo está todo el gran calor en Europa, implica que el Ártico Claro, y los vientos cambian y usan tecnología, incluso están usando esa tecnología, sé que hay fuerzas, no del digo mal. del mar, pero hay tipos que están luchando por otros sistemas y bueno, hay mucha población en el mundo, muchachos, Está y bien, tenemos que tener poder. yo te entiendo que apunta vos. Yo no sé si hay o no hermanos mayores o hombres grises, todo el No, yo estoy tema. hablando de Kissing, estoy hablando de Está eso que bien, manejan las pero que manejan cosas. Pero creo que el hombre común, el hombre gris, sí, el hombre gris y el hombre común está contribuyendo a esas cosas. sí, sí, Es lo que creo, ¿eh? sí, sí, también. También puedo creer que a veces uno puede hablar de extraterrestres, que no van a salvar de momento, que el eje de la Tierra, todos los, Sí, sí, que digamos, cambian todas de los polos. exactamente, pero lo que sí creo que lo que yo puedo hacer, cada uno de nosotros, es el nivel de autocrítica y decir, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para lograr un bienestar conmigo, con mis seres queridos Exacto. y con mi mente todo? Es lo que yo creo. Y es para eso la autocrítica. Sí, yo estoy de acuerdo con vos porque ahí está la moral y la ética, una moral, la verdadera moral, así que, digamos, el origen del modernismo fue la verdadera moral, la de Rousseau allá, y usar la ética histórica de los seres realmente que tienen buena leche, digamos así, que aman. Yo creo que esas dos cosas son fundamentales. Más allá de lo que vengan, que vengan arreciando, los esperamos. Bueno, estamos terminando. Hay una cosa que quiero aclarar porque Víctor habló un poco fuerte del señor Macri. Yo no voy a hablar bien de Macri, pero tampoco voy a hablar bien de Cristina. Ah, no, O sea, el tema de la corrupción de los bolsos, quiero aclarar esto porque es muy, muy terrible lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo por primera vez, y voy a decir una cosa que yo como siempre adelanto algunas cosas. Siempre vimos que están presos los funcionarios. Ahora empezaron los empresarios a hablar. Pero me digo, ¿y los sindicalistas? la tercera parte. Creo, Ah, sí, el único que sí. está preso es Pata Medina. Ah, sí, sí. Pero Pata Fue Medina, de vos. pero Pata Medina fue por un robo que hizo el sindicato. Pesado, Por extorsión, muy ¿viste? pesado, muy de la mafia. Pero ayer, se descompuso el hijo de Moyano, Pablo Sí. Moyano. Es decir, yo tengo relaciones con algunos sindicatos, con gente de sindicatos, no te lo dicen abiertamente, pero vos le ves una cara de susto, créemelo, Sí, sí. una cara que están hablando con vos, pero están pendientes del teléfono a ver si te viene noticia. Creo que vamos a ver los próximos días, creo que vamos a empezar a ver ahora funcionarios, empresarios, y vamos a ver algunos sindicatos en cana. Es lo que quiero que pase, falta ahí, y bueno, veremos qué es lo que pasa. Ahora, también es cierto, los funcionarios se la bancaron solos. Los empresarios, un cagazo, salieron cagando y se largaron todo. Vamos a ver ahora qué hacen con los sindicatos. Es mi lectura, Yo un solo dato, sé que el capitalismo en esencia es corrupción, eso es indiscutible. La acumulación de riqueza produce eso. Claro, David Rockefeller lo dijo, el primer millón lo podés conseguir, que son los capos del mundo, podés conseguir como sea. Después, bueno, negociás, ¿viste? Así es. Y estos muchachos aquí lo mismo. Y yo le digo, aquí en Santa Fe, si el gobernador dice, y no, que es una vergüenza aquello de Buenos Aires,
que se fijen las empresas contratistas aquí. Yo las he investigado. Empezaron hoy en la tarde. Hay dos empresas, Exactamente. Pecán y Obrin. ¿Lo viste vos? No, que yo lo escribí, eso lo escribí hace un año atrás yo. ¿Pero te tiraste hoy a la tarde? Sí, sí, es cierto. Y también en los municipios, el dinero de los aportes no reintegrables también han hecho mal. Pero estas empresas se han beneficiado, las tenemos todas inscritas, busquen las empresas, las obras que han hecho, los sobreprecios, ellos mismos, incluso discusiones con Wiener, con Bonfatti, bla, 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 Lichtenstein. Sí, yo no. Eso lo quieren ¿Vos tapar. hablaste de eso también? Lo he escrito hace un año atrás. Mira vos. Un año atrás. Incluso pensamos en esto porque en las UTE famosas había unas uniones a veces raras que lo tocaban a Calcaterra. Lo veníamos siguiendo nosotros a Máquina de Calcaterra. Que las uniones de Buenos Aires con las de Rosario y Santa Fe. Bueno. Así que no hay muchacho. No está el Dios dinero, lamentablemente. Por eso hay que empezar a cambiar y empezar el individuo a verse a sí mismo, pucha. Busquemos otra cosa. Por eso hablaba de la ética y la moral. Y lo que es el sentimiento verdadero del corazón caliente, no el corazón frío. Si no, no cambiamos nada. Bueno, como siempre, si quieren comunicarse con nosotros, jgermán@fivertel.com.ar, mi celu 156-382-997, exclusivamente por WhatsApp. Si no, por el Face, mensajes públicos privados, y con mucho gusto les contestaremos o no, o lo tomaremos como emergente, siempre con respeto, siempre desde la diferencia o los acuerdos, pero con respeto. No vale la pena hablar más de nosotros, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Hablemos de la temática, que es lo que interesa para que uno pueda seguir creciendo. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro, si Dios quiere, para el próximo jueves.